Quiero excusar al director general de CIESPAL, Francisco Sierra, titular también de la cátedra, quien se encuentra en un compromiso académico en el Encuentro de Facultades de Comunicación de Colombia, preparando el Congreso Mundial de Comunicación de CIESPAL, que será parte también CIESPAL en Cartagena de Indias el julio del 2017. También quiero agradecer y reiterar el compromiso de CIESPAL por visibilizar las luchas feministas y formar conciencia a los y las periodistas para crear un compromiso digno, justo hacia las mujeres. Basta de estereotipos y sexismo, como señaló un diario nacional en su titular que decía hoy, que jodido ser mujer. Explico que no lo es, a menos que los medios sigan reproduciendo prácticas que disminuyen las capacidades de las mujeres y las ponen en un escenario de inferioridad y que no reivindican sus luchas solo los 8 de marzo. Agradezco la presencia de todas las expertas y expertos quienes nos acompañan esta noche por su trabajo diario y sus aportes. Dedico este pequeño acto a todas las mujeres científicas, a pesar de los obstáculos, trabajan buscando el bien común y aboliendo cada día los techos de cristal. A las mujeres que cumplen ese doble o triple rol en la sociedad, aparte del profesional, el reproductivo y el del cuidado, y por obvias razones no le queda tiempo para hacer más divulgación científica. A todas, también le dedico a todas las María José y Marinas que han muerto de violencia machista, ni una menos. Y muy especialmente a nuestra inmortal Berta Cáceres, como decía ella, no nos queda otro camino más que luchar. Berta no respira más, pero su lucha vive y miles de Bertas más se levantarán. Bienvenidos a este evento. Muchas gracias. A continuación, palabras de Fabián Bedón, coordinador de proyectos del sector cultural de la Oficina de la UNESCO en la ciudad de Quito. Muy buenas noches con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la doctora Sadia Sánchez Vegas, directora de la Oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, quien se encuentra en estos momentos indispuesta de salud y me ha delegado. Justo el día de ayer estábamos realizando una reunión de planificación en la oficina con los 4 sectores, el sector de ciencias, el sector de cultura, el sector de comunicación y el sector de ciencias sociales. Entonces veíamos el sector, el panorama de la inclusión, de la transversalización del género dentro de las actividades, de los presupuestos, y decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos incluyendo en todas nuestras actividades lo más primordial para poder celebrar este día, el 8 de junio? Entonces, como deber, nos envió a toditos los sectores incluir la transversalización de género en todas nuestras actividades. Estuvimos todo el día conmemorando a la mujer de esta manera, ¿no? Después nos dijo también, con ONU Mujeres trabajamos en estos cursos de presupuestos de género, estudiamos también en los cursos de la historia del feminismo, y nos dimos cuenta que todas las participantes son mujeres. Entonces cambió la política y dijo, no, desde ahora los varones de la oficina son los que van a ser debidamente formados y capacitados en estos temas de género. Entonces, por lo tanto, le voy a delegar a uno de los caballeros que tiene que implementar los proyectos de la oficina a la reunión del día de mañana para que pueda ya conmemorar debidamente el Día de la Mujer. Es así. Me pidió también, no sé si es que le podría poner la imagen de Eduardo Galeano que les transmita a todos ustedes, para que sea proyectada en este momento. ¿Está aquí? Bueno, si no la leo, ¿no? Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Eduardo Galeano, por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a empezar este debate, esta mesa foro, con estas reflexiones
que vienen al caso, justo con intervención de nuestra secretaria general de la CIESPAL, que nos manifestaba el asunto de los estereotipos y que viene bien. Como segundo punto voy a transmitir también el mensaje de la señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En 2015, países de todo el mundo pactaron la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Para la UNESCO, ambos instrumentos constituyen un mismo programa, cuyo objetivo es impulsar los derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y proteger el planeta. La promoción de la igualdad de género ocupa un lugar preponderante en este programa, por tratarse de un derecho humano fundamental y de una fuerza transformadora que permitirá alcanzar un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible. Por este motivo, el tema del Día Internacional de la Mujer en 2016 es Planeta 50-50 para 2030. Intensificar la labor en pro de la igualdad de género. La promoción de la igualdad de género es una prioridad global que guía toda la labor de la UNESCO en las esferas de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Estos objetivos sustentan la acción de la UNESCO para crear nuevas oportunidades, especialmente mediante la educación, sobre la base de iniciativas como la Alianza Mundial para la Educación de las Niñas y Mujeres y las actividades financiadas por el Fondo Malala para la Educación de las Niñas. Para quien no conoce, Malala es una joven pakistaní que fue herida por los talibanes simplemente por el hecho de protestar y de buscar el pro de la educación de las niñas, quien ganó el Premio Nobel en el año 2014. Y hablando del Premio Nobel, desde 1901 ha habido 817 reconocimientos, y de esos 817 reconocimientos, tan solo 47 han sido entregadas a mujeres, y de esas 47 tan solo tenemos 2 latinoamericanas, como ustedes saben, Gabriela Mistral por literatura, Rigoberta Menchú por el Premio Nobel de la Paz. Es un indicador que también nos sirve a tomar en cuenta en esta noche. La labor de la UNESCO se basa en la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, y especialmente en la cooperación, cada vez más estrecha con ONU Mujeres y con el sector privado. Muestra de lo cual es el programa de larga data L'Oréal UNESCO, La Mujer y la Ciencia, destinado a apoyar a las mujeres y a las niñas para que emprendan una carrera científica. Llevar adelante estos objetivos significa acelerar el impulso para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las niñas y las mujeres. En el año 2016 es una fecha decisiva, ya que debemos poner en práctica una nueva visión que a partir de la experiencia adquirida nos ayuda a esbozar nuevas medidas para hacer frente a los nuevos retos y a los que aún subsisten. Con este afán, insiste nuestra directora general en que los Estados miembros y a todos los asociados para que unan sus fuerzas a fin de promover la igualdad de género en todas las sociedades. Sencillamente, no existe una fuerza más poderosa para alcanzar la justicia, el desarrollo sostenible y la paz duradera. Muchas gracias y una muy buena actividad en esta noche para todas y todos. La moderación estará a cargo de Nelcy Lizarazo, presidenta de Presensa, con formación académica en filosofía, literatura, ciencias políticas y relaciones internacionales. Bienvenidos todos entonces. Empezamos el conversatorio. Adelante. Nuestro conversatorio se llama Mujer, Ciencia y Conocimiento y vamos a comenzar de una vez con nuestra primera expositora. Nuestra primera expositora está aquí a mi derecha y es Ana María Goetschel. Ana María. Muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a CIESPAL y a María por la invitación. Agradezco el público asistente,
por participar en este coloquio que me parece muy interesante. Es el único, decía María, en todas las celebraciones por el Día de la Mujer. Y bueno, creo que va a ser un espacio muy rico, sobre todo por el debate que pueda suscitar. Mi perspectiva va a ser más bien histórica, pero en algunos momentos voy a hacer referencia a hechos presentes, ¿no? Un tema fundamental, un tema principal que quisiera comenzar enfocando es que quisiera que recordemos que ahora en la actualidad, ¿no es cierto?, las mujeres participamos de alguna manera en la educación. Si vemos las cifras de acceso a la educación, este momento, por ejemplo, las mujeres sobrepasamos a los varones en la educación. Tenemos acceso al mundo público y un aspecto que quisiera señalar con respecto a esto es que lo que tenemos ahora de positivo, porque también hay mucho de negativo y a eso también me voy a referir, no es una dádiva ni una concesión, es producto de la lucha de las mujeres que han entablado a través del tiempo para conseguir esos derechos. Y existen muchas mujeres, no sé si líderes, o sea, esta palabra líderes suena a grandes reivindicaciones. Me gusta más bien hablar de mujeres que participaron en la época histórica que les tocó vivir, ¿no? Tal vez no como lideresas que supieron aglutinar a su alrededor a mucha gente, pero sí como mujeres que participaron, que incidieron en la opinión pública y que sufrieron también por ello. Me voy a referir esta noche a dos personajes que son importantes. Una de ellas es Dolores Ventimilla de Galindo y otra es Zoila Ugarte de Landívar, que me pareció también interesante recalcar, precisamente porque fue se dice de ella que fue la primera periodista, ¿no?, ya que escribió de manera muy sostenida a comienzos del siglo XX. Entonces, yo quisiera presentarles un escrito de Dolores Ventimilla de Galindo que me parece muy interesante y que revela, dijéramos, que las mujeres pensaron siempre, ¿no?, y que se atrevieron a expresar su pensamiento, aún estando en contraposición con el estado de cosas constituido, ¿no? Conocemos de Dolores Ventimilla a las personas ecuatorianas porque es la única mujer de la poesía romántica que aparece en los libros de lectura, ¿no?, sus versos quejas, etcétera, etcétera. Pero se la conoce menos por dos escritos que finalmente significaron su fin, ¿no? Y en eso, por eso voy a contarles sobre ella. En 1857, en la ciudad de Cuenca, Dolores Ventimilla asiste a la ejecución del indígena Tiburcio Lucero, quien fue acusado de parricidio, aunque no se sabe exactamente su delito, no han podido encontrar nunca su juicio, y ella se impresiona sobremanera por este hecho y escribe una necrología. Entonces dice así: no es sobre la tumba de un grande, no sobre la de un poderoso, no sobre la de un aristócrata que derramo mis lágrimas, no. Las vierto sobre la de un hombre, sobre la de un esposo, sobre la de un padre de 5 hijos que no tenía para estos más patrimonio que el trabajo de sus brazos. Ella se refiere constantemente a ese artículo y allí, dijéramos, termina diciendo: que tu cuerpo descanse en paz, pobre fracción de una clase perseguida, en tanto que tu espíritu, mirado por los ángeles como su igual, disfrute de la herencia divina que el Padre común te tenía preparada. Ruega en ella al gran todo que pronto una generación más civilizada y humanitaria que la actual venga a borrar del código de la patria de tus antepasados la pena de muerte. En 1857. Recordemos que la pena de muerte se eliminó recién en 1906 y entonces sus palabras cundieron en la ciudad como una bofetada al orden constituido, sobre todo, dijéramos, a la Iglesia Católica,
para quien la pena de muerte era una vindicación necesaria para salvar a la sociedad de los delincuentes. Entonces, los epítetos, los anónimos contra ella, un cúmulo de blasfemias, de murmuraciones, no se hicieron esperar en esa ciudad. Hasta el punto que, no contentos con argumentar contra la pena de muerte, de hecho, se fueron contra su moral, le acusaron de ser una mujer pública. Y ella, en ese momento, se suicidó, ¿no? Entonces, a mí me impresionó mucho este relato porque, de hecho, la opinión pública sobre su muerte apelaba más bien a que ella se había suicidado porque ella escribía romances románticos y entonces se perdió su imaginación en aras de esos romances, ¿no? Cuando lo que originó su suicidio fue el acoso de una sociedad que de alguna manera prohibía que la mujer expresara su pensamiento, expresara su opinión frente a un hecho público como la pena de muerte, ¿no? Este es un hecho que es curioso porque ella se suicidó un mes más tarde que el ajusticiamiento de Tiburcio Lucero. Entonces se ve cómo la sociedad de ese momento poseía canales no tan, dijéramos, no tan establecidos como la punición legal, pero tan efectivos como estos que minaban la fortaleza de los seres humanos, ¿no? Ella de alguna manera ha sido reivindicada por muchos escritores, etcétera, etcétera, pero el hecho de que fueron contra su moral por pensar de manera distinta es un hecho que nos convoca, dijéramos, a preguntarnos cómo las mujeres tuvieron que sufrir muchas veces estos acosos morales y reales por atreverse a expresar su pensamiento. Otro personaje que me interesa destacar en esta charla, como les decía, es Zoila Ugarte de Landívar. Ella fue una mujer que escribía en 1901-1906 en el periódico La Prensa de Quito y que fundó la primera revista femenina que se llamó La Mujer en 1905. En esta revista, una de las primeras en la ciudad de Quito, escrita por mujeres, se presentan las reivindicaciones de la época, que fueron de alguna manera el acceso a la educación y al trabajo. Es interesante constatar que era una mujer ilustrada, era una mujer que de hecho comulgaba con las ideas liberales, pero que tampoco estuvo de acuerdo, por ejemplo, cuando Eloy Alfaro se proclamó, no dictador, pero sí, dijéramos, la reiteración del caudillismo en su labor, y en 1907, por ejemplo, ella escribió en el periódico La Prensa contra este hecho que hubo una matanza de estudiantes que reivindicaban el derecho al voto y ella fue fusilada en efigie, o sea, ella no fue muerta, pero fue fusilada en efigie, por atreverse a pensar de manera distinta lo que era el orden social constituido de ese momento. Yo soy una admiradora de Eloy Alfaro, por supuesto, es el iniciador de las reivindicaciones de las mujeres, de la educación laica, pero no dejo de recordar que los personajes tienen lados luminosos y lados oscuros. Y yo creo que el papel de la historia es ver esos lados oscuros y esos lados luminosos. Y en ese momento, 1907, de hecho, él aparecía como un caudillo que no quería dejar el poder por nada. Este hecho significó toda una serie de temas muy controvertidos que finalmente en 1912 desembocaron en su muerte, que es un hecho execrable en la historia del Ecuador. Entonces, a través de estos dos ejemplos vemos cómo
dijéramos, el acceso a la educación, al trabajo que las mujeres hemos adquirido en la actualidad, no han sido parte de dádivas graciosas. Igual, dijéramos, tiene que ver con el derecho al voto en 1929, ¿no? No es que existía en el Ecuador un movimiento sufragista fabuloso, como vemos en la película Las sufragistas, no sé si lo vieron, mujeres obreras, grupos de mujeres multitudinariamente acudían a las calles en búsqueda del voto, ¿no? Pero existían grupos pequeños de mujeres que estaban reivindicando la necesidad de la participación más allá, dijéramos, de la participación indirecta a través de sus esposos, sino una participación directa. Y en este caso tenemos a Matilde Hidalgo de Procel, por ejemplo, que en 1924 fue a votar. Ellas, tanto Zoila Ugarte como Matilde Hidalgo de Procel, eran parte de un grupo de maestras, amigas, que a través de la prensa también, de muchas revistas, reivindicaron el acceso de la mujer a los derechos que hoy tenemos. Quisiera, ya me pasan lo de los 5 minutos, se podría así explicar muchísimos casos de todas estas luchas de las mujeres por reivindicar sus derechos. Pero lo que quisiera enfatizar es que María se refirió a las chiquitas argentinas, a quien también en este día quisiera recordarlas, porque el tema de su muerte hizo aparecer una cantidad de atavismos que todavía están presentes en la sociedad, ¿no? De hecho, el tema moral acude contra nosotras las mujeres cada vez que se presenta un hecho público y político, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera lo que nos demuestra la historia, lo que nos demuestran las luchas de las mujeres es que tenemos que seguir luchando a cada instante, en cada momento, porque esos atavismos no han desaparecido. El tema del ajuste moral contra las mujeres sigue prevaleciendo de manera muy fuerte y realmente no nos conviene tener una actitud sumisa, porque de hecho dijéramos, las reivindicaciones no fueron conquistadas ayer de esa manera y tampoco ahora lo hacemos. Entonces, tal vez apelar, ¿no es cierto?, al ejemplo de estas mujeres del pasado que dieron su vida defendiendo sus principios, su pensamiento, para que nosotros tengamos acceso a la educación, para que nosotros tengamos acceso a la vida pública y seguir pensando que es necesario que sigamos participando activamente, de manera constante, en la reivindicación de esas luchas, porque pese a tantos logros, la desigualdad sigue persistiendo de manera fuerte. Nos ha golpeado mucho estos temas de violencia, frente a lo cual, por supuesto, es muy loable que se firme una ley contra la violencia de género. Yo creo que es de género también, no solo contra las mujeres, es una violencia de género. También los grupos LGBT sufren esa violencia y que pensemos que no es necesario, o sea, que no nos va a llegar nada caído del cielo. Todo exige nuestra participación y sobre todo nuestro pensamiento, nuestra actitud crítica para conseguir esa equidad que deseamos tanto hombres como mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Vamos ahora con nuestra anfitriona. Muchísimas gracias, Nelcy. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta mesa llena de talentosas y talentosos. Yo no tengo la experiencia académica de Ana María para hablarles de una manera fluida sobre el tema que voy a trabajar ahorita, así que les voy a leer
pero quería también hacer un comentario con respecto al femicidio que hubo lamentablemente con las dos compañeras argentinas y decirles que no solamente las mató los asesinos, sino que las mataron los medios de comunicación y después las personas que, digamos, ligeramente hacían comentarios en las redes sociales. A esto me refiero que cuando se hablan de ellas, se habla de que fueron dos mujeres solas que estaban en Ecuador, viajando, disfrutando de la vida. Yo creo que si hubiese sido 50 mujeres también hubiese estado sola. Entonces la pregunta es, ¿qué faltaba para que estuvieran acompañadas? La respuesta creo que es obvia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes como mujeres, como periodistas y como personas en lo que decimos, en lo que proponemos y dejar que las mujeres sigan la lucha. Este día no es de celebración, este día es de reivindicación y de luchas que siguen y seguirán, digamos, por lo largo del tiempo hasta que las costumbres o la cultura se vaya transformando de la sociedad. Bueno, voy a empezar la ponencia. Este es de Conocimiento, Mujer y Ciencia. Esto es de parte del trabajo de investigación que hice para mi maestría, lo cual fue lectora Ana María Getchell. Y bueno, voy a dar inicio. Bajo una visión binaria y dicotómica se han desarrollado en muchos espacios una división clara de los roles que deben ejercer tanto en mujeres como hombres, sin tomar en cuenta otras identidades de género que son invisibilizadas por el sistema. Esta visión está regida por un sistema sexo-género que ha sido producto de una construcción que está basado en la dicotomía naturaleza-cultura y sobre la necesidad de satisfacción. Un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humana son conformadas por la intervención humana social y satisfechas en formas convencional. La idea del sistema sexo-género apunta el contenido semiótico del género, en el sentido de señalar la construcción significativa de la diferencia sexual. Por lo tanto, el género, como lo conocemos, es un producto social, por lo que el sexo es histórico y conceptual. Está basado en construcción de un sistema de poder saber y la definición de género y deseo parte de un régimen regulador que actúa sobre los cuerpos. De esta manera se puede analizar que en el área de conocimiento se han ocultado, gracias al sistema sexo-género, a la mirada binaria y dicotómica de la sociedad, otras identidades. Dentro de sus estructuras, al interior del sistema, existen solo hombres o mujeres. Se consagra además la visión del hombre como la validada. Los varones han sido los que más se han beneficiado porque gracias a las estructuras patriarcales se ha gestado la institucionalidad de la academia. La práctica científica ha germinado también un espacio androcéntrico y sexista, porque los estudios sobre ciencia, tecnología y género han visibilizado estas características que se oponen a estas estructuras. Cuando hablamos del androcentrismo, nos referimos a que históricamente estas áreas de conocimiento han estado concentradas en hombres y sexistas porque cuando se han insertado a las mujeres se le han dispuesto en espacios de subordinación e inferioridad al del hombre. Asimismo, los sesgos que existen están adheridos desde las metáforas que utilizan para explicar procesos biológicos o científicos. El poder del sistema de sexo-género se impone. El hombre se describe como el dominador de conocimiento y quien tiene y genera el poder. Por ejemplo, se han escuchado cuando un médico se refiere a los ovarios como unas lindas princesas que esperan al valiente y el más fuerte de los príncipes para lograr la procreación, o aquellas que se aplican desde las metodologías cuando en medicina los ensayos clínicos se hacen muestras que no incluyen mujeres ni embarazadas o ni mujeres de determinada edad. Sin embargo, estas metáforas, este sistema patriarcal en la ciencia ha estimulado el arraigo de estereotipos culturales difíciles de abolirlos. Ha estimulado la subordinación de las mujeres en este campo. Por ejemplo, vale la pena recordar cuando preguntamos el origen del hombre, muchos responden sobre el mito religioso católico de Adán y Eva, resaltando
que Eva, la mujer, nació de la costilla del hombre, es decir, el hombre resulta un ser superior que puede desprender a otro ser desde una parte de su cuerpo poderoso. Estos ejemplos forman parte de las construcciones rígidas que son los cimientos de la sociedad. Sin embargo, para ir cambiando estas construcciones sociales es necesario tener conciencia crítica y estimular nuevas configuraciones sociales, cambios, costumbres y valores y leyes, como ha planteado Norbert Elias, quien trabajó la evolución de las sociedades europeas desde el periodo medieval hasta lo que sería la época moderna e ilustrada. Uno de los problemas que plantea Elías es en torno a la relación del individuo y la sociedad y cuáles son los comportamientos que forman parte de cada una de estas. De esta forma aborda un nuevo camino en la sociología, que es aquel en que se debe reelaborar conceptos y terminologías que logren perfilar una realidad ajustada y necesaria. Esta vía de transformación es una salida para abolir la imagen egocéntrica y sustituirla por la visión de individuos interdependientes. Así, finiquitar con los conceptos cosificadores que proponen, entre otras cosas, una sociedad compuesta por las figuras externas al yo, al individualismo que está vinculado por la sociedad y a su vez separado de ella. Este cambio implicaría sustituir puntos de vista naturalizados que consideramos parte de las estructuras sociales. En las sociedades premodernas se fortaleció un pensamiento antropomórfico, animista, en el que se trataba de explicar eventos naturales como una proyección del humano. A partir de la evolución de la ciencia, este planteamiento fue sustituido por explicaciones realistas que establecen causas y efectos sobre lo natural. Así es necesario configurar una sociedad productora de conocimiento científico más humano y menos individualista. Por ello, es necesario plantearse una ciencia realizada igual tanto hombres como para mujeres o cualquier sexo. Braidotti plantea que la inserción y la participación de las mujeres en el campo de la ciencia se ha centrado en discusiones entre el estudio de género y ciencia y se ha caracterizado en que éstas están marcadas por sesgos heteronormativos que desarrollan la idea de lo femenino como lo no masculino. Por lo tanto, las mujeres sufren exclusiones en estos campos y no han sido consideradas otras identidades de género, como expliqué. Recordemos lo que se ha planteado sobre las mujeres que no son objetivas, son sentimentales, son emotivas, características que han sido vinculadas con la feminidad. Y ellas son contrarias a lo que requiere la ciencia, que debe ser vista como una empresa mucho más colaborativa, donde la objetividad se alcanza a través de la crítica intersubjetiva en las comunidades científicas y donde la participación de todas y todas es necesaria para llevar a cabo esta empresa científica. De esta manera, la ciencia es una actividad humana que posee características intelectuales de nuestra especie, que busca respuestas a los fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, aunque ninguna de estas primatólogas se consideró feminista, el trabajo de James Goodall, Diane Fossey y Birute Galdikas cambió significativamente la historia de la primatología. Su trabajo revelaron la conducta instrumental de los chimpancéses como una estructura social, sus modos de producción, caza, guerra entre grupos y entre otros aspectos. Sin embargo, sus aportes que fueron considerados no científicos y fueron cuestionados por sus métodos femeninos, tuvieron que ser reconocidos por los prestigiosos etólogos de esta época, a pesar de no estar de acuerdo con la producción de la investigación científica efectuada por ellas. Por ello, los movimientos feministas han reconocido públicamente a la ciencia como un espacio sesgado con perspectivas parciales, androcéntricas, y se valida como la imposición de la objetivación de lo masculino sin tomar en cuenta el punto de vista de otro género. La constitución de la ciencia androcéntrica ha conceptualizado una perspectiva donde el punto de vista masculino se expone dentro de las estructuras de un pensamiento dicotómico, lo público y lo privado, lo objetivo y lo subjetivo, la razón y el sentimiento. Esta estructuración valora los aspectos relacionados con lo masculino, que establece una jerarquía mayor y desprecio o invisibilización a lo femenino.
Esto es lo socialmente establecido dentro de los imaginarios sociales que están impregnados con dicotomización social y evidentemente gesta una desigualdad que afecta directamente a lo femenino, ya que reconoce sus valores asociados al alumnato desde lo social como inferiores. De este modo, la crítica feminista, como nos explicaba Valdivieso, reconoce una valoración distinta para el espacio público que para el privado, como lo han expuesto otras investigadoras, y que hay una supremacía que se establece en un espacio de detrimento al otro y de este modo se extiende a quienes transitan a cada uno de estos espacios. Estas concepciones adscritas al género masculino, que es lo público, que están relacionadas al poder, a la dominación, a la validez y a la objetivación, lo que ha estructurado el campo científico, por lo que esto ha permitido que los hombres hayan conquistado este espacio históricamente, invisibilizando entonces a la mujer y tomando como referente al hombre. Por lo tanto, la feminización de la educación en el campo científico ha modificado cierta manera las categorías científicas, por lo que existe un cambio conceptual ocurrido en las ciencias educativas, donde no solo se ha llevado a cabo una revisión de la epistemología científica, sino también de sus metodologías, prometiendo otra visión de la educación y, consecuentemente con ello, otra forma de actuación. Parece imprescindible el aumento de las mujeres científicas que tienen que trabajar por resaltar a las mujeres y así encontrar la pluralidad en las categorías epistemológicas. No se trata de sumar la perspectiva femenina a las ciencias androcéntricas, sino de reconceptualizarla para hacerla más humana, más igual y más justa. El androcentrismo en la ciencia produce la parcialidad y por lo que es necesario el contraste con la perspectiva de la otra visión de la humanidad. Mirar distinto puede ayudar a tener una visión más clara y con mayor exactitud. Por ejemplo, Copérnico no necesitó cambiar el planeta para llegar a la conclusión de que la Tierra no era el centro del universo, sino que contempló la problemática planteada con ojos diferentes, rechazando el geocentrismo. Entonces, si pocas mujeres trabajan en la ciencia y en la tecnología, esto no ha permitido el arbitraje directo y protagónico del conocimiento femenino y por lo tanto ha prevalecido el masculino. Por lo que esta forma de expulsión de las mujeres en integrar los espacios de la ciencia y de la tecnología impide ciertamente la participación en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento. De igual modo, expulsan las cualidades consideradas femeninas de tal construcción y legitimación, e incluso las consideran como obstáculos. Es difícil apreciar la relación entre las mujeres y la ciencia de otro modo que como una conjunción forzada de dos categorías definidas históricamente hace poseer ciertas características que incorporadas al imaginario social de los géneros, estas características están dirigidas casi por exclusividad a lo masculino. Por ejemplo, las ciencias duras es un campo donde las mujeres están menos representadas, a pesar de que cada vez hay más mujeres ejerciendo en este campo, pero no se ha logrado la revolución científica. Por lo que se propone cambios en la interpretación de las estructuras de los campos de investigación en donde todavía somos minorías. Estos campos producen una alta investigación científica y están dominados y producidos por los hombres. Así, la comunidad científica sigue sin tomar en cuenta las apreciaciones de las teorías de género para que la ciencia revierta sus beneficios en la consecución de una sociedad más equitativa y más justa. Desde pequeños se nos asignan ciertas enseñanzas de acuerdo al género, unas ligadas a lo que se cree que está relacionado a las mujeres y a los hombres. Esta dinámica se traslada también a la ciencia. Se ha expuesto que el saber moderno y dominante es una construcción establecida desde la experiencia de una parte de la humanidad y es una construcción formada con pretensiones universalistas difícilmente sostenidas. Por lo tanto, la ciencia podría ser una institución falocéntrica que está organizada en torno a esta idea de virilidad abstracta que atraviesa todas las actividades científicas, desde el lenguaje utilizado para transmitir esta clase de conocimiento hasta la manera en cómo se hacen las preguntas de investigación. Esta lógica falocéntrica influye en los modos en cómo se crea el conocimiento, en la construcción del sujeto ideal que puede conocer
en las cualidades idóneas requeridas para acceder al conocimiento y también en la clase de sujetos que pueden ser conocidos. Las mujeres que logran insertarse dentro del claustro académico se ven atrapadas por instituciones científicas que están infundadas por espíritus sexistas y por su género se ven sometidas a que se les cuestione su aporte intelectual y por lo tanto pueden experimentar más exigencias dentro de su trabajo académico. La fuerte presencia masculina forma en estos espacios una estructura de poder, ya termino, de poder de la ciencia que relativiza el papel y la promoción de las mujeres. Las mujeres que se destacan o se han destacado en estos campos de conocimiento científico y tecnológico han sido consideradas excepcionales y además las han tomado en cuenta en números y oportunidades. Las mujeres han acompañado a los hombres dentro de este entorno, el mismo que les impidió ser visibilizadas, reconocidas o admiradas. Si hablamos de mujeres científicas, el primer nombre que se nos viene a la mente es María Curie, la delgada y tímida Curie, quien ganó 2 veces el premio Nobel en diferentes disciplinas. La Academia de la Ciencia no quiso integrarla al claustro científico por el simple hecho de ser mujer. Por ello estamos muy lejos de estos sistemas de reconocimiento. A pesar de que se ha abolido toda la teoría de que los hombres son biológicamente más capaces, superiores e inteligentes que las mujeres, como lo han señalado diversos estudios en los que han cuestionado esto y otros planteamientos tipo biologicista y naturalista que han permitido sostener estereotipos y roles y funciones femeninas, las mujeres que se destacan en el área siguen siendo tratadas como fenómenos. En el siglo XX y XIX, la división del mundo positivista era clasista, racista y misógina. Se debatía el papel y la participación de las mujeres en los campos de la ciencia, tecnología e innovación. Incluso señalaba que había informes públicos en los que se discutía sobre la cuestión de las mujeres y las mujeres en la investigación científica, en los que se expresaban los pobres resultados que obtenían las mujeres en la ciencia y el escaso número de ellas en disciplinas científicas se debía a la inferioridad genética de las mujeres. En el siglo XX, cuando surgen los estudios de mujer, se plantea que esta invisibilización hacia los aportes de las mujeres respondía a las concepciones patriarcales sobre las cuales deben ser las actuaciones naturales de las mujeres en los acontecimientos históricos. Por ejemplo, en la teoría de evolución se consideró por mucho tiempo que como el hombre era cazador, por lo tanto el motor evolutivo había sido la caza, y para sostener esta teoría se basaron en estudios fósiles. Sin embargo, este análisis no convenció a un grupo de biólogas evolucionistas que consideraron pobre el papel que se les daba a la mujer en las teorías de la evolución. Con otra mirada comenzaron a trabajar de una manera diferente el registro de fósil y buscar otro tipo de evidencia. Observaron cómo todas las evidencias podían tener varias interpretaciones, reconfigurando las teorías de la ciencia en torno a la evolución. Con esta nueva mirada, la teoría de la evolución, con esta nueva mirada sobre la teoría de la evolución, un grupo de biólogas propusieron la hipótesis de la mujer recolectora. La primatóloga Adrienne Silma derribó la teoría del hombre cazador como suministrador de alimentos, demostrando que la recolección era realizada por mujeres y fueron ellas las que dieron la alimentación esencial durante la transición a la sociedad humana. Así, una nueva mirada cambió las teorías rígidas y viriles de la ciencia que no eran cuestionadas y habían sido elaboradas por hombres prestigiosos. Las recolectoras cazadoras reemplazaron al hombre cazador en la explicación de los orígenes humanos y así el género subordinado protagonizó la escena. Actualmente ya se desplazó la primera teoría hombre cazador por la mujer recolectora, aunque hay quienes están planteando la hipótesis de sociedades cazadoras recolectoras. Eulalia Pérez plantea la ciencia como un conocimiento situado. La ciencia, dice Eulalia, es un conocimiento situado que hace en un tiempo y en un lugar, y los seres humanos que practican la ciencia pueden pertenecer a varias comunidades políticas, religiosas y académicas. Entonces, importante y es un aporte del feminismo el ver que las pertenencias a estas diversas comunidades intervienen en el desarrollo de nuestra ciencia.
Hay varias perspectivas feministas en ciencias, pero yo creo que prácticamente todos los feminismos admiten el conocimiento situado. Cuando analizamos lo planteado por Charles Darwin, vemos un sesgo en sus afirmaciones basadas en una posición patriarcal y biologicista. En sus planteamientos intervenía su conocimiento situado, su visión política, su religión, su condición social, su raza, su sexualidad y su género, en torno a las mujeres. Darwin afirmaba que el resultado de la selección sexual es que el hombre tiene más coraje, más luchador y más enérgico que las mujeres, y goza de un genio más inventivo. Su cerebro es absolutamente mayor. La formación del cráneo de la mujer se cree que se halla entre la de un niño y la de un hombre. Por ello, el papel de los biólogos del siglo XIX en la diferenciación entre los sexos fue fundamental para afirmar la superioridad del varón y la subordinación de las mujeres. La visión androcéntrica de Darwin no pasó desapercibida por las intelectuales feministas de la época. Luego de la publicación de Descent of Men, la feminista estadounidense Antoine Brown Blackwell se contentó con el desarrollo de la teoría evolucionista, pero cuestionó y criticó duro a Darwin, quien planteó y asumió que los únicos que evolucionaban eran los hombres. Pero esta omisión teórica científica, el feminismo ha trabajado para incluir a las mujeres en los espacios públicos, culturales y sociales. Se ha tratado de desarrollar un construccionismo social y, como planteaba Norbert Elias, una configuración social para lograr los cambios. Para las biólogas feministas, la biología era sexista y la sociedad patriarcal. Ambas se sostenían recíprocamente, mientras que para aquellos con inclinaciones más empíricas, la biología sexista era el resultado de una ciencia mal concebida y sesgada. Una preocupación primordial de la sociobiología y de la psicología evolucionista ha sido la selección sexual darwiniana y por ende las diferencias físicas y psicológicas existentes entre hombres y mujeres. Este determinismo genético planteado por Darwin, que naturalizaba las jerarquías existentes de poder y control sobre los recursos entre las clases y género y estimulaba el racismo, fue cuestionado por feministas, biólogas y reconocidos científicos. Biólogas feministas como Ruth Urban desafiaron la androcentricidad y el determinismo biológico de la teoría darwiniana, preguntándose, ¿únicamente han evolucionado los hombres? Según Darwin, el hombre es el único que evolucionó, por lo que esto nos recuerda lo planteado por la poetisa feminista estadounidense Adrienne Rich, que existe un sistema disciplinario y que dentro de él hay restricciones que pretenden someter física y psíquicamente a las mujeres, bajo un sistema de control que se basa en la sumisión erótico-afectiva y estas imponen de por sí el sistema de la heterosexualidad. Y esta imposición garantiza de alguna manera el derecho masculino de acceso físico, emocional, económico sobre la mujer. Y yo agregaría que también podríamos referirlo a la dominación y sumisión a través del conocimiento androcéntrico, que es el que ha sido considerado siempre como el válido. Asimismo, el hombre genera conocimiento, a través de este se tiene poder y puede someter y controlar a otros amparados por el sistema que emergen de los estados. Es decir, este sería el contrato natural social que debe someter la mujer dentro de este esquema que le da la dominación al hombre. Por ello, considero necesario reaccionar en contra del sistema, en todos los sistemas androcéntricos que derivan a las relaciones racistas, dominantes y por lo tanto excluyentes. Muchas gracias. Vamos ahora con Florence Bayón. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Justamente es interesante hasta la presentación. Efectivamente, soy PhD en literatura de la Universidad de Sorbona sobre literatura y mujeres. Y ayer María dio una entrevista a los Andes para promover el evento de hoy, y en la nota del periodista de los Andes aparece Hernán Reyes, catedrático, y Ana María Goetschel y Florence Bayón, eso, mujeres. Entonces podemos seguir avanzando, la lucha solo creo que empieza, ¿no?
Y por otro lado, justamente me hacía acuerdo cuando habló María de eso de la recolectora. El año pasado, y sigue vigente, hubo todo un debate en Francia sobre una propuesta de ley de la Asamblea Nacional que propone que se criminalice también el cliente de la prostituta. No solo la prostituta, sino también el cliente. Fue un debate terrible en Francia y más o menos en las redes sociales aparecieron ese tipo de comentarios que condenaba Ana María al inicio, ¿no? Entonces, y había una frase que me pareció interesante que decía que finalmente el oficio más viejo del mundo no era la prostitución, sino las recolectoras. Cuando recibí la invitación de CIESPAL, estaba indicada que me invitaban para hablar de mujeres y literatura. Obviamente acepté inmediatamente porque CIESPAL, porque sé que atrás de estas temáticas está María Pesina, profesional y feminista incansable, que agradezco, y también porque son mis dos temas de predilección, las mujeres y la literatura, o más bien la relación entre las dos. De ahí, una vez aceptada la propuesta, me puse a pensar, ¿qué quería decir ese título? Claro, que sospechaba que fue puesto por razones prácticas para delimitar los campos de los ponentes. Mujer y literatura. Puede tratar de la imagen de la mujer en la literatura, las mujeres que escriben, puede ser también las lectoras, o los personajes femeninos de los escritores, o los personajes de mujeres en las ficciones escritas por mujeres, o obviamente la eterna pregunta de que si existe o no la literatura femenina, o existe literatura de mujeres, o como escribía Virginia Woolf, citada por Rosario Ferré, decía Virginia Woolf que su escritura era siempre femenina, que no podía ser otra cosa que femenina, pero que la dificultad estaba en definir el término. La invitación de CIESPAL era una promesa para todas estas preguntas, preguntas que nunca se nos ocurriera formular para la literatura escrita por hombres. Y ahí está el nudo. Cuando escribía esa presentación, mandé un tuit que decía: el 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, no la fiesta de la mujer. Inútil de quedarme sobre el enfoque de consumo que transforma el día en una celebración como el Día de la Madre o San Valentín, liquidando justamente es lo que estábamos diciendo, todo lo que les sobró de San Valentín, ¿no? Los ositos con corazones, los chocolates ya medio podridos y hasta estaba pensando las tangas con sabor a fruta. Es un día de defensa de los derechos y esa distinción es lo que transforma una figura en un sujeto. ¿Y por qué la distinción entre mujer y mujeres? Todas las mujeres, porque como decía Lacan, la mujer no existe. Como no sabía cuál era la pregunta de todas estas a la cual se suponía que tenía que contestar, decidí responder a todas, o por lo menos aproximarme para dar unas pistas que por suerte nunca se puede dar respuesta definitiva a nada. Uno más aprende y más duda. Las mujeres fueron durante mucho tiempo más imaginadas que imaginando, más seres de ficción que sujetos con posibilidad de plasmar sus pensamientos en un libro. Beatriz, Ana Karenina, Antígona, Fedra, Madame Bovary, Ofelia, Cordelia, Julieta, Cosette, Ariane, Catherine, Penélope, Odette, la Marquise de Verneuil, la Maga, Lolita, Scarlett O'Hara, Mrs. Dalloway, Esmeralda, Cherezada, Dulcinea. Toda una galería de personajes que no tienen nada en común, porque son diversos como son las mujeres y diversos los artistas y las épocas que las vieron nacer. Lo interesante es que a pesar de la multiplicidad de esas vidas de papeles, cada una genera un discurso en el mismo texto, sencillamente porque todo escritor es producto de su época y de su lugar de nacimiento. Y que quieran valorar la mujer o condenarla, hablar de ella pone en evidencia su situación. Acordémonos de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es decir, que el imaginario sobre las mujeres que se traduce en la literatura es también un potente discurso sobre ellas, en el momento de la enunciación, pero igualmente como expresión de fantasías. Penélope, esperando a Ulises, es la encarnación de la fidelidad y de la sabiduría. Pasa 20 años esperándole y logrando evitar a los pretendientes. La escritora salvadoreña Claribel Alegría en 1924 escribe Carta a un desterrado. Mi querido Odiseo,
Ya no es posible más, esposo mío, que el tiempo pase y vuele, y no te cuente yo de mi vida en Ítaca. Hace ya muchos años que te fuiste. Tu ausencia nos pesó a tu hijo y a mí. Empezaron a acercarme pretendientes. Eran tantos, tan tenaces sus requiebros, que apiadándose un dios de mi congoja, me aconsejó tejer una tela sutil, interminable, que te serviría a ti como sudario. Si llegaba a concluirla, tendría yo sin mora que elegir un esposo. Me cautivó la idea que al levantarse el sol me ponía a tejer y destejía por la noche. Así pasé 3 años, pero ahora, Odiseo, mi corazón suspira por un joven, tan bello como tú cuando eras mozo, tan hábil con el arco y con la lanza. Nuestra casa está en ruinas y necesito un hombre que la sepa regir. Telémaco es un niño todavía y tu padre un anciano. Preferible, Odiseo, que no vuelvas. Los hombres son más débiles, no soportan la afrenta. De mi amor hacia ti no queda ni un rescoldo. Telémaco está bien, ni siquiera pregunta por su padre. Es mejor para ti que te demos por muerto. Sé por los forasteros de Calipso y de Circe. Aprovecha, Odiseo. Si eliges a Calipso, recuperarás la juventud. Si es Circe la elegida, serás entre sus chanchos el supremo. Espero que esta carta no te ofenda. No invoques a los dioses, será en vano. Recuerda a Menelao con Helena. Por esa guerra loca han perdido la vida nuestros mejores hombres. Y está tú donde estás. No vuelvas, Odiseo, te suplico. Tu discreta Penélope. Con una propuesta bastante parecida, la escritora canadiense Margaret Atwood propone una lectura contemporánea en La Odisea de Penélope. ¿Se acuerdan que Ulises, cuando regresa, mata no solamente a los pretendientes, sino igualmente a los 12 sirvientas que se habían acostado con ellos? El libro imagina desde un punto de vista de mujeres oponiéndose a los valores de los textos de Homero, potencia, gloria y heroísmo, para más bien exponer conflictos, intimidades y celos de una Penélope más normal. Y justamente es la pretensión misma de la novela, desacralizar y darse al pastiche. Pero los siglos que separan el relato homérico de los 2 textos mencionados muestran que se trata de reescritura, de invención nueva sobre un texto antiguo. En cambio, cuando Flaubert publicó a Madame Bovary, tuvo que afrontar un juicio en 1857, mismo año que Baudelaire para Las Flores del Mal, en la misma sala del Tribunal Correccional bajo la misma acusación, ofensa a la moralidad pública y religiosa. Madame Bovary fue declarada inocente y Las Flores condenadas. Pero los 2 recibieron igualmente un llamado de atención por exceso de realismo. Hay que recalcar que durante la redacción de su novela, Flaubert tenía plenamente conciencia del impacto social de lo que escribía. Sabía muy bien que su libro iba a escandalizar parte de su público. Pero ¿qué reprochaban a la novela? Cito, el color lascivo de la novela, la belleza de provocación que caracteriza a su heroína y la mezcla de sagrado y profano, la dominación que ejerce Emma sobre los hombres. Además que el autor no interviene nunca en su novela para juzgar la conducta de sus personajes y que no hay una figura que sea un contraejemplo. Finalmente, el autor será liberado, pero sí condenado, por su realismo vulgar y muchas veces chocante. Lo interesante en todas estas acusaciones es que atacan no solamente a personajes que no existen, pero cuya conducta es condenable porque demasiado real. Se acordarán también que Bovary es víctima de sus lecturas, que es un gran punto en la novela justamente. Hay una frase famosa de Flaubert al momento del juicio que dice: Madame Bovary, c'est moi, soy yo. Y esa frase no consta en ninguna parte. Es decir, no dejó constancia por escrito cuando hay todo el relato del juicio, por ejemplo, ¿no? De lo que haya escrito eso. Se dice que lo ha dicho a un momento del juicio, pero lo que nos viene en la historia literaria no lo comprueba en ningún momento. Más bien, en sus cartas dice Flaubert, refiriéndose a la novela: este libro no es mi sangre, no lo llevo dentro de mis entrañas, siento que es de mi parte una cosa deseada, facticia. La Bovary ha sido para mí un tema. El libro no tiene nada de real. Es una historia totalmente inventada, no he puesto ahí ni mi sentimiento ni mi existencia. La ilusión, si hay que hay una, viene al contrario de la impersonalidad de la obra.
Entonces, finalmente, en Bovary soy yo, lo que dice es que la novela, pero no el personaje, es él. Hace parte de esa frase de la leyenda literaria, porque fue pronunciada por un hombre haciendo referencia a un personaje femenino, personaje que dio nacimiento a una expresión, el bovarismo. Ese concepto, inventado al final del siglo XIX por Jules de Gaultier, fue concebido a partir del personaje para describir un fenómeno de psicología normal o patológica, y se va a volver una noción clave de la crítica literaria como de la psiquiatra. Es una prueba de la capacidad de una obra literaria de inducir un fenómeno de conceptualización social, así como de la relación estrecha entre obra, época y horizonte de espera. House, que conceptualizó ese tema del horizonte de espera, explica que no se comprende el sentido de la parodia en el Quijote, por ejemplo, si uno no está familiarizado con las novelas de caballería. Y por consecuencia, el choque producido por una obra que, tras haber fingido satisfacer la expectativa del público, lo ataca frontalmente. En Francia, el éxito del concepto del bovarismo tiene que ver con la resistencia al psicoanálisis. Y a nivel literario, volverá luego de 1960 se volverá una figura de la problemática literaria, con el impacto de la lectura. En los dos casos, como en el quijotismo, son casos de personajes novelescos, dando lugar a una teorización externa que concierne tanto la crítica literaria que la psicopatología. Además que es una locura de la lectura. En caso del Quijote, una locura por identificación novelesca, mientras que para Emma Bovary se trata de una locura por ausencia de identificación novelesca, una histeria, que terminará en los análisis freudianos que ponen en la mesa nuevos cuestionamientos sobre lo femenino, el sujeto y el psiquismo. Para concluir esta interrogación sobre si hablamos de las mujeres que viven dentro de los libros, una frase refrescante de Virginia Woolf. En realidad, si la mujer no tuviera existencia, salvo en la ficción que han escrito los hombres, uno se la imaginaría como una persona de la mayor importancia, muy heterogénea, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y extremadamente horrible, tan grande como el hombre, más grande según algunos. Pero eso es la mujer en la ficción. En la realidad, como señalaba el profesor Trevelyan, la encerraban, la golpeaban y las amarraban por el cuarto. No existe cifra sobre el número entre escritoras y escritores en los países del mundo, ¿no? Como ya se mencionó, solo el premio Nobel, porque las instituciones sí también manejan políticas machistas. Hay que ver el acceso difícil de las mujeres a las políticas editoriales, por ejemplo. Como se señaló, hubo 48 mujeres con Nobel contra 822 hombres premiados. Hay casos donde la mujer no fue propuesta, y eso es interesante porque el premio Nobel contempla 3 premiados, ¿sí? Entonces, cuando en un equipo científico hay más que 3, no se cita más que a 3, y lo que se llama en el premio Nobel el cuarto científico se llama el cuarto hombres. Lastimosamente, siempre el cuarto hombre fue mujer. La única mujer que lo recibió 2 veces, ese famoso premio Nobel, fue Marie Curie. Una primera vez con su marido Pierre en 1903 y una segunda en 1911 sola, por sus descubrimientos realizados luego de quedarse viuda. En esa novela que acaba de salir y que me pidió María que le preste, así que tengo 50 testigos de que me la tienen que devolver, que le voy a prestar hoy noche, ya le había dicho. Justamente se llama esa novela Marie Curie toma un amante, que sí, el título es así como un poco imposible, pero cuenta una cosa muy interesante. Se queda viuda Marie Curie, sigue entonces con sus descubrimientos sobre el radio, dicta clases en la Sorbona, que fue la primera vez que una mujer dictaba clases en la Sorbona. Como comentó María, se niegan a que entre a la Academia de Ciencia, pero al momento que le iban a entregar el segundo premio Nobel, sale en los medios de comunicación su relación con otro científico genial, Paul Langevin, que siempre les había acompañado a ella y a su marido, tanto en su vida científica que política, porque lo que nunca se dice tampoco de Marie Curie es que ellos eran socialistas, hacían clases para niños obreros, participaban en universidades populares y defendieron a Dreyfus, que fue un gran caso, o sea, un caso fundador de la izquierda francesa.
Entonces, cuando sale por motivos interesados por ese escándalo de que ella tenía por amante un hombre casado, se peligra hasta su premio Nobel y la citan para el juicio por adulterio justamente el mismo día que tenía que tomar el tram para ir a Estocolmo a recibir el premio Nobel. Entonces, eso cuenta la novela, que está muy bien documentada, y lo interesante además es que muestra que esa figura de Marie Curie siempre de negro, ¿no?, en ese laboratorio miserable donde vivían ellos, porque hay que decir también eso, de pronto que era la santa madre figura de la ciencia y de la madre francesa, se da la vuelta en las cosas y se acuerdan todos que era polaca ese momento, que era polaca, que sospechaban que era hasta judía, que eso peor aún, y además entonces que tenía esa relación con Paul Langevin. Es interesante, cuando recibe el primer premio Nobel va un periodista donde ellos, y Pierre Curie no quiso hablar con la prensa, no confiaba en absoluto en los medios, y ella tampoco, porque no estaba, en ese momento estaba dando clase. Y en eso pone el periodista en su artículo, la señorita Irene, que era la hija mayor de Marie Curie, la señorita Irene almorzaba sola para permitir a su mamá de ganar el premio Nobel. Lo interesante, como la historia siempre nos cobra, es que Irene Curie después ganó el premio Nobel con su marido, ¿no? Finalmente, se ha preguntado también a Elena Poniatowska, que es una gran escritora mexicana, que ella sí siempre pone los personajes olvidados de la historia. Por ejemplo, en Hasta no verte Jesús Millo es una novela sobre las mujeres de las cantineras, porque toda la historia de la Revolución de México, que está plasmada en los murales grandiosos de Diego Rivera, solo hablan de los hombres, ¿no? Entonces ella siempre cuenta la historia de México que nunca nos fue contada. Y le preguntan cuáles son sus personajes femeninos de la literatura latinoamericana preferido. Y todos los que cita son de hombres, ¿no? Entonces cita a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que estuvo esperando todo el tiempo, o sea, a Susana San Juan. Después cita a La Maga, de Cortázar, a Doña Bárbara, de Gallegos, a Remedios la Bella en 100 años de soledad, y finalmente a su propio personaje, justamente Jesús Apalancares. Y dice: me gusta escribir sobre mujeres que logran algo por sí mismas, me impactan, me gusta reflejarlas porque no caigan en el olvido. Ella contaba, Elena Poniatowska era de todo el grupo de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, cuando todavía no eran conocidos, ¿no? Y ella era casada con un gran científico, un astrofísico, Guillermo Arro. Entonces ella decía que le pasaba a su marido lo que escribían sus amigos, el Paz, el Fuentes, etcétera, ¿no? Y entonces su marido cogía así, miraba, hacía así, botaba todo y decía: eso es lo que yo pienso de lo que escriben ustedes. Entonces dice: mi marido era un crítico muy acertado. Entonces podíamos seguir citando Marta Brunet, por ejemplo, la chilena, que nadie creía que era autora de sus libros y que eran convencidos que escribía un hombre sus novelas, Gabriela Mistral, la misma Poniatowska, Maribel Moreno. Y en eso les quería contar en el libro de Luz de Perón, que otro testimonio terrible del machismo, y este sí es nacional, habla que un tiempo estuvo trabajando con Gabriela Mistral, y cuenta ella en su testimonio. Gabriela pasaba bastante tiempo acostada, contestando su nutrida correspondencia, y recuerdo que una vez, mientras llevaba a cabo esa tarea, la vi perder su habitual serenidad. Había recibido una carta de Benjamín Carrión, en la que le comunicaba que su biografía se titularía Santa Gabriela Mistral. Su sentido de recatada modestia hizo que Gabriela se indignara y exclamara: ¿cómo es posible que Benjamín vaya a hacerme esto? ¿Cómo se le ocurre a Benjamín hacerme esto? A renglón seguido mandó un cable prohibiendo el título, una orden que Benjamín obviamente no acató. Y en otro momento cuenta cuando recibió el premio Nobel justamente, ¿no? Según me dijo, cuando llegó a Suecia para recibir el premio, descubrió que había un señor que no hacía nada más que leer durante todo el año a los autores postulados, a fin de presentar un informe final sobre sus obras.
Gabriela, curiosa como siempre, fue de inmediato a preguntarle por qué le había seleccionado a ella y con qué criterio evaluaba los textos. El hombre le respondió que buscaba una obra que expresara un nuevo tema en la literatura y que la suya plasmaba por primera vez la soledad de la mujer sin hijos. Es decir, finalizó Gabriela con una leve sonrisa, que he ganado el premio Nobel por describir mi fracaso como mujer. Y para terminar, tampoco en los personajes femeninos también hay otro extremo que me parece terrible, es que se espere que las mujeres escritoras, si son feministas, tienen que entonces retratar personajes de mujeres que luchan. Nada justifica por qué las escritoras tendrían que hacer eso. Entonces a Simone de Beauvoir, por ejemplo, se le dijo después del segundo texto, pero ya en los años 70 tiene que presentar personajes que luchan, pero que sean ejemplares. Yo hasta ahora no entiendo por qué, y solo para ahora sí terminar realmente, un texto solo el inicio de un texto de Virginie Despentes, que es una escritora francesa que ha entrado en el tema de la pornografía, por ejemplo, y que tiene libros muy polémicos. Solo el inicio, y les aconsejo leer todo el texto, está en el libro que se llama La teoría King Kong, y es el primer texto que se llama Tenientas corruptas, y dice ella: escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí porque las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme, ni cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Florence. Bueno, vamos con Hernán. Gracias. Buenas noches a todos, a todas. Primero, gracias por la invitación a CIESPAL. Gracias por compartir esta mesa a ustedes. Dos cosas quiero decir antes de empezar. Primero, yo estoy de acuerdo en que este es un día de recordación, no de celebración, no de homenaje, y peor aún de homenajes baratos. Creo que la sociedad en que vivimos está absolutamente proclive a hacerse cargo de cualquier cosa, incluyendo este día de lucha, para poder vender cosas. Lamentablemente creo que en el imaginario y en digamos, en la manera de comportarnos de los ecuatorianos, hemos caído en esa banalización de un día que es un día importante, frente al cual quizá uno puede estar indiferente, uno puede reaccionar negativamente, pero no creo que uno pueda simplemente convertirlo en un día de festejo barato. Segunda cosa, me siento honrado por estar acá porque siempre recuerdo, y me parece que es de suma utilidad, esa frase feminista que dice que lo personal es político. Y estar en una mesa, en este día, estar en una mesa donde hay 4 mujeres, estar en una mesa donde seguramente la expectativa es que hable de mujeres o de género, no importa, pero finalmente hace que me sienta en un espacio raro, un espacio liminal. No sé si debo estar aquí, nunca he sabido. Cuando fui a estudiar la maestría en Inglaterra, esta maestría en género y desarrollo, me pasó exactamente lo mismo, es hace un montón de años y sigo con la misma sensación de no estar donde supuestamente me correspondería estar. Pero finalmente creo que ha sido una opción personal. Creo que a mí me cambió la vida esa maestría, me cambió la vida el haber estado compartiendo con montones de mujeres, eran mujeres fundamentalmente, en ese curso, y creo que eso a mi retorno, cuando volví en el 97,
me pidieron que hable en algún evento en Flaxo sobre masculinidades en Ecuador, y el único interlocutor que quizá, hombre, que trataba de ese tema es Javier Andrade, o era en ese entonces Javier Andrade, ahora quizá hay más colegas hablando del tema. Y luego me fui involucrando en el tema de masculinidad o masculinidades. Con CEPAM primero hice alguna vez una consultoría para la Oficina de Naciones Unidas de la Mujer sobre masculinidad dentro del sistema de Naciones Unidas, una consultoría muy buena y muy decidora además. No tengo idea si habrán puesto en práctica alguna de las recomendaciones que en ese entonces pude haber hecho, o cuando después de trabajado el tema ya en el campo académico, en la Universidad Andina y algo en la Universidad Central también. Siempre he sentido que el feminismo, que el enfoque de género, que el poder develar estos lados oscuros, digamos, de la realidad, es un tema personal, o sea, me lo tomo personal y es un tema político. De todas formas, para entrar ya en la exposición, no he preparado nada académico propiamente dicho. He preparado una intervención sobre el tema comunicación y género, que bien podría titularse La pervivencia de las construcciones mediáticas sexistas, y que bien podría también haberse titulado sobre el pánico moral que emerge cuando que emerge frente a las luchas por la igualdad de género. A mí me llama mucho la atención todo el impacto que ha tenido en la opinión pública el caso Montañita, pero me llama una vez más la atención, al igual que me llamó la atención el caso Sharon, y al igual que me han llamado la atención últimamente una serie de otros síntomas, podría decir quizá, que tienen que ver con cómo se van colocando, cómo se van posicionando en el imaginario colectivo. Episodios, situaciones que tienen que ver con el género, con lo que la sociedad espera o busca que sean las mujeres, con las desgracias de las mujeres, con los machismos de los hombres y también de las mujeres, etc. Y recuerdo un montón de eventos, de imágenes, me vienen a la cabeza. Toda la construcción mediática que se hizo alrededor de una campaña de una concejala quiteña con las cruces rosadas y el uso de la palabra puta. Me viene a la cabeza imágenes de cómo los medios han reaccionado y cómo la gente ha reaccionado a partir de los medios y contra los medios, quizá en algunos casos, en la campaña Las marchas de las putas, como la propia palabra puta significa una palabra, es una palabra con una carga extremadamente violenta. Florence hablaba de esta discusión sobre quiénes son quienes tendrían culpa en el caso del comercio sexual pagado, en el caso de la prostitución, del trabajo sexual, y si es que son los clientes también culpables. Es un tema tremendamente complejo y difícil. Yo no sé si más allá de lo moral, el trabajo sexual sea un derecho legítimo de las mujeres y de los hombres. Hay hombres y mujeres trabajando en el sexo, en la industria del sexo. Si es que es un síntoma de precisamente las situaciones de explotación hacia ciertas mujeres y hacia ciertos hombres por parte de la sociedad patriarcal, machista, androcéntrica. Son temas complejos. Me vienen a la cabeza las redes sociales y cómo han pululado en redes sociales estos últimos años, no es ahora. Caricaturas, memes, ahora último, recuerdo mucho, me impactó mucho un meme que se hizo a propósito de la visita para el concierto de Miguel Bosé, un meme de Miguel Bosé y el presidente de la República en la cama. Me llamó mucho la atención, al igual que hace un tiempo me llamó la atención esta campaña que se hizo por parte de algún político a la salida de un hotel en Quito contra lo que ese político, esa fuerza política llamaba el Círculo Rosa. Me ha llamado la atención avisos publicitarios del gobierno, donde las mujeres
Aparentemente eran las protagonistas en cuanto a sujetos vulnerables, una mujer que salía tambaleándose muy borracha de un bar o de un sitio de diversión nocturna y finalmente elegía la mala opción, entre comillas, que era un taxi donde había un conductor con unos rasgos muy estereotípicos de delincuente, rasgos que escondían obviamente una representación racista de quienes son los malos en esta sociedad, o publicidades del gobierno donde la mujer aparecía representada heroicamente o representando heroicamente la democracia. Una mujer sentada con una túnica a lo antiguo y que era acosada, manoseada, casi interrogada sádicamente por siniestros personajes masculinos. En definitiva, el imaginario de nuestra sociedad, el imaginario mediático y transmediático, hipermediático, como ustedes quieran llamarle, está efectivamente lleno de imágenes, lleno de palabras, llena de metáforas, llena de estereotipos que retratan a hombres y mujeres, y no importa si son hombres o mujeres los retratados, lo más común cuando se habla de comunicación y género es decir que la publicidad es sexista, que las noticias son sexistas y que las mujeres están invisibilizadas y que las mujeres están subrepresentadas y que las mujeres están estereotipadas. Cierto es, pero yo creo que cada vez es más patente que hay de todo, y que cada vez el ingreso de figuras masculinas o de personajes masculinos de distinto tipo y el cruce entre variables de género, de sexo, de orientación sexual, de raza, etcétera, cada vez complejiza más ese mosaico de imágenes que nosotros tenemos en los medios sociales de comunicación. Podríamos decir que en una primera lectura, los medios de comunicación siguen reproduciendo estereotipos en contra de la mujer, pero yo creo que hay una lectura más profunda que plantearía que los medios de comunicación en un país como el nuestro lo que siguen haciendo es un trabajo en el orden de lo simbólico que coloca y sigue colocando a hombres y mujeres en las posiciones que el sistema quiere que estén hombres y mujeres. Y cuando hablamos de los poderosos, ahí están también las mujeres que ejercen poder, ejerciendo poder sobre otras mujeres y sobre otros hombres. Y cuando se habla de desposeídos, de pobres, de los parias sociales o de las lacras sociales, ahí están hombres y mujeres de todas las edades. La sociedad moderna es una sociedad mediática, una sociedad mediatizada. La sociedad moderna es inexplicable si nosotros no pensamos en cómo se muestra a sí misma esta sociedad a partir de todo esto que acabo de mencionar. La sociedad moderna es una sociedad al mismo tiempo donde cada vez la tendencia es mayor hacia la pérdida del contacto directo entre las personas. Por eso se habla de, algún autor hablaba del bios virtual. Y esto hace que inclusive las propias relaciones tradicionales, llamémosle así, entre hombres y mujeres de cualquier tipo y en cualquier condición sean cada vez más mediadas por las redes sociales, mediadas por los medios de comunicación o por las mediaciones socioculturales de la cultura, como dice Barbero, el aparato educativo y su propio proceso de construcción de realidad y de percepción de esta, la familia y sus propios procesos educativos y pedagógicos sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, etcétera, etcétera. Por eso me parece que sigue siendo crucial analizar el impacto que todas estas representaciones diversas, muchas de esas muy ambivalentes, muy ambiguas, pero yo diría tremendamente coloridas, tienen respecto a hombres y mujeres. Analizar cómo participan en esta co-construcción medios y mediaciones sociales, analizar, seguir analizando, porque no se ha dicho casi nada y sigue estando totalmente vigente el tema de la noticiabilidad, con cuáles son los criterios o parámetros de noticiabilidad periodística. Por eso yo empezaba diciendo, el caso Montañita es muy demostrativo al respecto, y les invito algún rato a hacer un ejercicio espontáneo, sin metodología en la mano. Agarren el Universo, agarren el Comercio, agarren el Telégrafo, agarren las revistas de fin de semana cuando el caso ya había explotado,
y vean la revista Cartón Piedra del Telégrafo, vean la revista Familia del Comercio y vean qué imágenes y qué palabras hay ahí y cómo se alude, cómo se refiere a este hecho. Los medios masivos de comunicación en las redes sociales impactan de una forma brutal en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros percibimos, en lo que nosotros pensamos del mundo. Alguien decía por ahí que la palabra comunicación es una palabra con una carga semántica enorme y donde finalmente yo a lo largo de estos años que he estado metido en el tema he visto que tiene tres territorios claramente definidos. Uno, la vinculación, la relacionalidad, los nexos humanos, los nexos entre las personas. La comunicación se refiere a eso. Y como digo, hay un debilitamiento de los nexos directos entre las personas y hay un aumento significativo de los nexos mediados por computador, mediados por las redes, mediados por la tecnología. Y esto hace que nosotros debamos refrescar también modelos de análisis y modelos de reflexión política. La comunicación es también vehiculización, la comunicación es lenguaje, ya se había dicho acá, la comunicación alude a esas formas diferenciadas de poder emitir mensajes o transmitir información. Y ahora que se habla tanto de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, creo que lo peor que podríamos hacer es no reparar en esa dimensión también vehiculizadora de la comunicación que está tan presente. Y por último, está la dimensión cognitiva de la comunicación. Nosotros conocemos el mundo que nos rodea desde que prácticamente tenemos uso de razón y quizá desde mucho antes, seguramente desde mucho antes, a través de la comunicación. La comunicación madre-hijo, madre-hija es fundamental y de hecho, sin creer que el psicoanálisis lo resuelve todo, pero creo que nos marca nuestra vida. Solamente quería, estoy con el tiempo encima, quizá tendría bastante más cosas que decir, hubiera querido hacer un inventario, tal vez un poco decepcionado de cuánto hemos podido avanzar estos 2 últimos años en la aplicación de la ley de comunicación en el Ecuador. Yo tenía una expectativa muy grande sobre esta ley y qué podíamos hacer, quizá a partir de un marco normativo, pero teniendo como, digamos, no como el elemento central, sino provocando discusión pública y una movilización quizá de la sociedad alrededor de un tema que lamentablemente sigue siendo visto únicamente desde visiones economicistas o desde visiones inflexibles y muy dogmáticas sobre qué es lo que hay que hacer desde la censura, desde el punitivo, desde lo que hay que cortar. Creo que es necesario un trabajo de movilización social, un trabajo de concienciación enorme sobre qué taras y qué patologías todavía existen en la comunicación en el Ecuador. Algunas se han acentuado con la ley de comunicación, resulta penoso decirlo, pero así es. Y el trabajo de quienes están al frente de la institucionalidad es un desafío enorme para poder efectivamente, a propósito de lo que es el 8 de marzo, a propósito de lo que es el tema de los desplazamientos forzados de personas en Europa y las muertes de los migrantes, el tema de la delincuencia común en las calles, el tema de la insensibilidad de las personas con los adultos mayores, y así podríamos hacer un listado interminable de temas. Cómo es que los medios masivos, cómo es que las tecnologías, cómo es que la escuela recoge aquello y lo amplifica, lo profundiza, reacciona frente a ello, resiste frente a ello, las relaciones entre lo educativo, lo comunicacional, lo cultural. Creo que hay una cantidad impresionante de temas para discutir, pero siempre alrededor del eje de la comunicación. Por eso digo, ha sido para mí muy placentero estar acá, poder decir estas pocas palabras, poder reafirmar una vez más mi compromiso. Como he dicho otras veces, y recogiendo palabras de algún estudioso de la masculinidad, si yo hubiera nacido mujer, habría sido feminista. No nací mujer, soy un hombre profeminista. Me ha tocado defender en muchos espacios la posición del feminismo, que es, por ejemplo, uno de los temas más deslegitimados y más desacreditados en una sociedad machista como la nuestra. Y nada más, con eso quería concluir agradeciéndoles su atención.